Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número, número 3 y que el que quedó pendiente. Muy bien, ahí ya tengo el ejercicio. Ok, dice ejercicio 3: a partir de los datos obtenidos de pruebas, determinar la porosidad efectiva. ¿Sí? Determinar la porosidad efectiva. Entonces, por ejemplo, para determinar lo que es la porosidad efectiva, nosotros tenemos que es el símbolo fino que representa lo que es la porosidad, que va a ser igual a lo que es también a la división de lo que es el volumen poral dividido entre cuánto, entre lo que es el volumen que, el volumen subíndice total o volumen total. Y todo esto obviamente multiplicado por cuánto, multiplicado por 100, ¿ok? Para obtenerlo ya en lo que viene siendo porcentajes o no. Entonces, aquí vamos a lo que es continuar. Pero ahora, yo necesito el volumen poral. El volumen total ya lo tengo. ¿Cuál es el volumen total? El volumen total aquí está, volumen total de la muestra, ¿sí? Recordar que es el volumen poral entre lo que es la muestra, ¿ok? Pero por ejemplo, aquí me están dando una muestra o peso de la muestra seca y peso de la muestra saturada en el aire, y también me están dando la densidad del fluido que está saturando a la muestra. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros por acá? Bueno, pues vamos a escribir en este caso lo siguiente, ¿va? Escribimos aquí que, por ejemplo, la masa, en este caso, la masa del fluido, ¿sí? La masa del fluido es lo que yo necesito calcular, que es el volumen volumen poral. Entonces la masa del fluido va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual. ¿Qué datos tenemos ahí? Pues a la masa de la muestra ¿qué? De la muestra seca, ¿no? Que es M subíndice MS, ¿sí? Pero en este caso sería peso de la muestra saturada en ¿qué? Saturada en el aire. Entonces aquí vamos a ponerle como por ejemplo muestra saturada. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí está, saturada, para no confundirnos. Y después tenemos que aquí sería menos lo que viene siendo la masa subíndice MS. Hasta ahí también lo estamos aquí escribiendo de formas diferentes para que no se vayan a confundir, porque esto es masa de la muestra seca y aquí es masa de la muestra saturada. ¿Por qué estamos realizando esta división? Porque cuando la muestra se satura con un fluido de densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, entonces tiene esta masa, hasta ahí estamos bien, pero cuando está seca solamente tiene le echamos agua, ahora únicamente tenemos esto, por eso estamos diciendo que la masa del fluido contenida en la muestra, entonces va a ser igual a ¿cuánto? Pues simplemente a la masa de la muestra saturada menos la masa seca, hasta ahí estamos bien, estamos realizando simplemente una división, entonces tenemos una resta, perdón, entonces tenemos que la masa del fluido va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos de la masa de la muestra? Masa de la muestra saturada en el aire es de 21.3 gramos, menos la masa de la muestra saturada, la masa de la muestra seca, perdón, que es MS. ¿Cuántos son? 20 gramos. Entonces aquí voy a escribir 20 gramos. Tenemos que la masa del fluido, no, esto va a ser igual a ¿cuánto? 21.3 menos 20, pues es bien fácil, ¿no? Nos quedaría 1.3 que 1.3 grados. Y ya tenemos este dato que nos interesaba, en este caso, que conocer, que es la masa del fluido. Ahora que ya tenemos la masa del fluido, ya podríamos calcular mediante la siguiente fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues conocer lo que es el volumen del fluido, o sea, el volumen del fluido que está ocupando la roca, la muestra. Hasta ahí estamos bien. Y si yo conozco el volumen del fluido que está dentro, que está contenida dentro de la muestra, obviamente será el volumen que tendrá los poros. De esta manera es como se calcula el volumen poral. Hasta ahí estamos bien. Entonces, aquí yo voy a obtener que el volumen que ocupa ese fluido con el que se ha saturado la muestra
va a ser igual a ¿cuánto? Pues simplemente nosotros ya sabemos esta fórmula que sería a la masa del fluido dividido entre entre lo que es la densidad de quién, del fluido, ¿sí? De esa manera. Entonces, aquí ya tenemos nuestra siguiente fórmula, ¿no? Aquí ya nada más realizamos lo que es la sustitución y obtenemos lo que es nuestra respuesta, ¿no? Entonces tenemos que aquí que el volumen del fluido, que es esto de acá, va a ser igual a ¿cuánto? Pues dividimos estos dos valores. Aquí nada más, meterme tantito, déjenme, pongo un poco más abajo, ahí está. Y entonces empezamos ahora sí a realizar la sustitución. ¿Cuánto es la masa del fluido? La masa del fluido es de 1.3 gramos. Aquí lo anotamos, donde dice masa del fluido. ¿Cuál es la densidad del fluido? Me dice que la densidad del fluido es de 9, la densidad, perdón, es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces me hace referencia que es al agua, ¿no? Lo saturaron con agua. Ahí dice un fluido, pero lo han de haber saturado con agua. Entonces, al dividir lo que es la masa del fluido, que es 1.3, 1.3 dividido entre 1, pues me daría 1.3, ¿no? Y ya está. 1.3 entre 1, pues 1.3. Bueno, no hay tanto problema. Entonces aquí tendríamos que sería 1.3, ¿qué? cc, centímetros cúbicos. Ahora, como el volumen del fluido es el que ocupa o es con lo que se saturó, con lo que se mojó la muestra, entonces todo ese fluido con el cual está mojado la muestra es el volumen o son los espacios de los cuales está ocupando cada poro de la muestra. Entonces aquí podemos decir que el volumen poral va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a lo que es al volumen al volumen del fluido, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos lo que es esta pequeña relación, ¿sí? Volumen polar va a ser igual al volumen del fluido. Por lo tanto, ya podemos calcular este valor, que es la porosidad que tenemos acá, ¿ok? Efectiva en este caso, ¿no? Aquí le estamos diciendo efectiva. Efectiva. Ahí está. Entonces aquí tenemos que únicamente que sustituir o no. Vamos a sustituirlo y ya hemos terminado el ejercicio número 3. ¿Cuál es el volumen poral? El volumen poral nos está diciendo que si el volumen poral es igual al volumen del fluido, entonces tendremos que es 1.3 cc. 1.3 cc, o sea, centímetros cúbicos, entre el volumen total. ¿Cuál es? Aquí tenemos ya el volumen total de la muestra, ¿sí? Es de 9.9 cc. Entonces aquí voy a anotar 9.9 cc. A ver, nada más. Oh, claro. Aquí ahí está, lo sustituimos. Y obviamente, nada más escribimos en la calculadora. Tenemos que la porosidad efectiva nos dará un valor, pues sustituimos en la calculadora y realizamos la división. 1.3 dividido entre 9.9 nos arroja un valor, en este caso de 0.1313. Entonces podemos redondearlo como es periódico. Vamos a redondearlo a 0.14. Entonces aquí vamos a escribirlo 0.14, pero multiplicado por ¿cuánto? Por el 100%. Entonces tenemos que la porosidad efectiva va a ser igual a ¿cuánto? Pues simplemente ahí lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 100 y ya nos da un valor de 13.14. Vamos a ponerle aquí. O bien vamos a ponerle 0.1313 y acá vamos a ponerle 13.13. Vamos a ponerle 13.13 para que no haya tanto problema, ¿sí? 13.13 y aquí ya sería en qué, en por ciento, ¿no? Esa es la porosidad que nosotros tenemos en base a los datos que nos arrojó este problema, ¿no? Y ya está, ya hemos terminado este ejercicio de ahí. Muy bien. Pues ahora vamos a resolver el ejercicio 4
y determinar la porosidad y la densidad de los granos si se tienen los siguientes datos. Tenemos el peso de la muestra seca, perdón, y lo que es la gravedad específica de la salmuera, peso de la muestra saturada con agua con nata, 3.31, y aquí nos están dando unos datos de longitud, ¿no? De cuanto al diámetro y en cuanto a lo que es la altura de la muestra, teniendo en cuenta que es de forma cilíndrica. Aquí ya nos están, cuando dice de forma cilíndrica y nos dan estas dimensiones, pues automáticamente podemos conocer otro dato extra que es el volumen, ¿no? Entonces vamos a pasar a resolverlos. ¿En dónde? Pues aquí en la pizarra, ¿no? Y ya está, ¿no? Aquí tenemos el dibujito, ¿no? Alusivo a lo que es la muestra y ya está, ¿no? Vamos a continuar. Para calcular, si ustedes saben, me pide calcular la porosidad y la densidad, ¿sí? Entonces, para yo poder calcular lo que es la porosidad, recordar que la porosidad en este caso va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a lo que es el volumen el volumen subíndice subíndice P, que es el volumen poral, dividido entre el volumen el volumen subíndice T, sería volumen total. Y obviamente esto lo podemos multiplicar por 100 o lo podemos dejar adimensional. No hay tanto problema. Hasta ahí estamos bien. No hay ningún problema. Si lo multiplicamos por 100, nada más lo estaríamos representando en porcentajes, ¿no? ¿Sí? Ya va a depender si es una porosidad media, una buena, etcétera, o una muy baja porosidad. Entonces vamos a continuar. El primer dato que nos están dando, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Que es esto de aquí. Si la muestra tiene forma cilíndrica, entonces vamos a empezar a calcular lo que es el diámetro. Vamos a calcular lo que es el volumen, ¿no? Yo tengo que en este caso el volumen total, que sería el volumen total de la muestra, va a ser igual a ¿cuánto? Pues obviamente al volumen de la muestra, ¿sí? Porque esto de acá, esto de aquí es volumen de la muestra. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Aquí podemos escribir pi por radio al cuadrado, pero para ya no estar ahí dividiéndolo entre dos unidades, sacando mitad, pues simplemente escribimos la fórmula que dice, procuramos símbolo de la división y por ejemplo escribimos pi multiplicado por el ¿qué? Por el diámetro elevado al cuadrado y esto dividido entre ¿qué? Entre 4. Esto es para calcular el área. Hasta ahí estamos bien, teniendo el dato como diámetro. Y después lo multiplicamos por ¿quién? Por h. H que nos da lo que es la altura. Obviamente, esto está en unidades de centímetros. Acá está en gramos, centímetros, está muy bien. Centímetros cúbicos está muy bien. No hay necesidad de realizar, en este caso, conversión de unidades. Entonces, yo aquí voy a obtener que el volumen que el volumen subíndice que es el volumen total, va a ser igual a ¿cuánto? Pues sustituimos en esta fórmula de acá. Y, por ejemplo, escribimos en la parte de acá. Aquí vamos a poner un paréntesis. ¿Y cuánto vale el diámetro? Pues el diámetro, recordemos, que sería de ¿cuánto? El diámetro me está diciendo de 4 centímetros. Aquí voy a escribir 4 centímetros al cuadrado y multiplicado por lo que es la altura. ¿Cuánto tenemos de altura? En este caso de altura son 10 centímetros y ya está. Entonces tenemos que el volumen subíndice que T, pues va a ser igual a ¿cuánto? Pues simplemente sacamos la calculadora y en este caso voy a poner toda la pantalla completa para que vayan viendo también ahí las operaciones junto con la calculadora. Aquí está la calculadora. Entonces, aquí escribimos, por ejemplo, paréntesis, ¿dónde está? Aquí está paréntesis, símbolo de la división, y escribimos el símbolo shift, pi, y después multiplicado por el diámetro al cuadrado, que el diámetro son 4 centímetros, y esto se elevado al cuadrado, dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 4, ¿o no? Y después paréntesis, multiplicado por ¿cuánto? Por 10. Esto nos da un valor de 4 por pi, que si vienen siendo 125.66. Entonces, voy a escribir 125.66 centímetro al cuadrado por centímetro, centímetros cúbicos. ¿Okay? Aquí podemos escribir cc. No hay ningún problema. Y ya está. Ahora, aquí ya tenemos el volumen total. Recordar que yo necesito también conocer lo que es el volumen poral.
Aquí te está diciendo que el peso de la muestra seca es de 311 gramos, pero les dice que también el peso de la muestra, cuando ya lo han saturado con agua con nata, es de cuánto. Es en este caso de 3.31. Entonces aquí podemos ya establecer, podemos calcular otro dato, ¿no? Voy a poner esto por acá y aquí lo voy a realizar. Entonces yo voy a obtener que la masa de la salmuera, hasta ahí estamos bien, dice peso de la, bueno, vamos a calcular la masa de la masa, a ver, gravedad específica de la salmuera, excelente. Tenemos que masa de la salmuera va a ser igual a ¿cuánto? Pues a la masa de la que, de la muestra saturada, que es el que estábamos diciendo, muestra saturada, en este caso saturado con agua que lo saturaron con agua con nata, menos la masa de la muestra que seca. Hasta ahí estamos bien. Eso será la masa de la muestra o la masa de la salmuera. ¿Por qué de la salmuera? Porque a raíz de la salmuera podemos conocer el qué. En este caso, el volumen poral. Entonces aquí tenemos que la masa de la salmuera va a ser igual a lo que es. ¿Cuánto tenemos masa de la muestra saturada? La masa de la muestra saturada te está diciendo aquí, con agua con 3.31. Entonces aquí voy a escribir 3.31 gramos. Después tenemos que es menos la masa de la muestra seca, que son 311. Entonces aquí escribimos, a ver, permítanme, que aquí los datos no me saldrían. Masa de la salmuera, muestra saturada, peso de la muestra saturada. Y esto de acá, nos permiten un tantito. Muy bien, ya regresamos, ¿no? Estaba rectificando ahí los datos. Aquí me equivoqué en un puntito, que es el puntito de acá, ¿no? Este dato. Bueno, entonces aquí continuamos. Entonces sería 300, a ver, masa de lo que es la salmuera serían 331, ¿sí? 331 gramos menos la masa de la muestra seca, que son 311 gramos, ¿no? Vamos a anotarlo por acá. Ahí está. Entonces tenemos que lo que es la masa de la salmuera va a ser igual a ¿cuánto? Pues simplemente realizamos lo que es la resta en este caso sería 331 menos 311, dándonos un total de 20 gramos. Ya tenemos lo que es la masa de la salmuera. Ahora que ya tenemos lo que es la masa de la salmuera, pues ya podremos conocer en este caso el que, pues ya podríamos conocer lo que es el volumen de la salmuera. Y el volumen de la salmuera será el volumen poral. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que, cuando tenía la muestra seca eran 311 gramos, pero cuando la saturaron con agua con nata, aquí está, subió a 311. Pues simplemente ahora es cuestión de realizar la resta para saber el que la masa de la salmuera, hasta ahí estamos bien, la masa de la salmuera. Aquí ya lo calculamos, entonces ahora únicamente hay que realizar el siguiente cálculo, ¿no? Que es calcular el volumen poral, que va a ser igual a nuestro ¿qué? A nuestro volumen de la salmuera. Ya tenemos ahí nuestros datos, que va a ser igual a cuánto. Nosotros sabemos que la fórmula de la densidad de la que estamos utilizando va a ser igual a cuánto, a la masa dividido entre el volumen, ¿sí? Esto está dividiendo, pasa multiplicando en la parte de acá, queda multiplicando, pasa dividiendo y por esa razón aquí tenemos que el volumen va a ser igual a cuánto, a la división de quién, de la masa de la que, de la salmuera, por eso anteriormente lo calculamos, dividido entre lo que es la densidad de quién, densidad de la salmuera. Y aquí tenemos lo que es su gravedad específica, ¿no? Que es lo que es lo que nos están arrojando en la parte de aquí. ¿Sí? ¿Okay? Pues simplemente vamos a realizar lo que es la sustitución. Entonces, aquí vamos a tener de una vez
que el volumen de la salmuera, vamos a poner el volumen de la salmuera, le ponemos volumen por A, va a ser igual a ¿cuánto? A la masa de la salmuera, que son de 20 gramos, dividido entre la densidad de la salmuera. Vamos a tomar su gravedad específica. Entonces, aquí sustituimos y ya está. Tenemos que el volumen de la salmuera va a ser igual, pues realizamos lo que es la división nuevamente, ¿no? Sería 20 gramos entre 1.05 y ya nos da un total de 1.9047. Entonces aquí voy a escribir 1.9040 y qué, 1.904 nada más, ¿sí? Gramos entre gramos se elimina, nada más quedaría cc, que son centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen de la salmuera. Ya podemos decir que en este caso tenemos de inmediato el volumen por al, que es igual al volumen de la salmuera. Ahí está la relación. Entonces, nosotros ya podemos calcular lo que es la porosidad, ¿sí? Te dice que la porosidad que tenemos en la parte de acá va a ser igual a ¿cuánto? Pues vamos a poner esto de aquí. Vamos a copiar todo de una vez. Va a ser igual al ¿cuánto tenemos de volumen por al? El volumen por al es de 1.904. 1.904 cc dividido entre el volumen total. ¿Cuánto tenemos de volumen total? Acá está, son 125.66. Pues aquí vamos a anotarlo como 125.66. Esto ya nos va a dar un resultado de cuánto. Pues de igual manera, sustituimos en la calculadora, realizamos la división. 1.904 dividido entre 125.66 y ya nos arroja un valor de 0.015. Vamos a redondearlo a 16, 0.016, ¿sí? Ese es el valor para la porosidad. ¿Qué más dato me piden calcular? Otro dato que es la densidad de los granos, ¿sí? La densidad de los granos. Entonces, para calcular la densidad de los gramos, pues basta con utilizar nuevamente esta fórmula, pero la vamos a ¿qué? La vamos a adecuar. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Anteriormente vimos la fórmula de la densidad relacionado con la porosidad, ¿o no? Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar de una vez. La voy a poner por acá, pero vamos a editarla. Entonces, aquí sería densidad de ¿qué? Densidad de los granos va a ser igual a la masa de los granos, dividido entre el volumen el volumen de los granos, ¿sí? Ahí está, el volumen de los granos. Esto va a ser igual también a ¿cuánto? Recordar que vimos esta relación, que sería igual a la masa a la masa de la muestra. ¿Por qué de la muestra seca? ¿Sí? ¿Por qué es de la muestra seca? Porque es la muestra seca la que tiene todos los granos. Cuando se satura es cuando ya pesa un poquito más y los poros obviamente ya están siendo ocupados, en este caso por la salmuera o agua con nata, ¿sí? Ahí está diciendo que lo han saturado. ¿Y cómo calcularía el volumen de los granos? Pues bien fácil, pues simplemente hago la resta de el volumen subíndice subíndice T, que es el volumen total, menos ¿cuánto? Menos, en este caso, el volumen por al. De esta manera yo voy a obtener lo que es voy a moverlo un poquito más para acá, ahí está. Y ya de esta manera, pues de esta manera yo obtendría la densidad de los granos, únicamente con esta fórmula. Entonces, aquí continuamos, ¿no? Ahí está. Tenemos que la densidad de los granos va a ser igual a la masa de la muestra seca. ¿Cuánto es la masa de la muestra seca? O M subíndice MS, que son 311 gramos. Entonces, aquí lo vamos a anotar. ¿Dónde? Aquí. Volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? El volumen total son 125 puntos. Aquí lo vamos a anotar. En 25.66 menos el volumen por al. ¿Cuánto tenemos de volumen por al? Es este dato de acá, ¿no? Que es el que tuvimos en la parte de acá, que es igual al volumen de la salmuera. El volumen total está de este lado. Ok, no se olviden de ello.
Y aquí vamos a sustituir el volumen por al, que es esto de acá. Aquí está. Ahí está. Entonces tenemos que la densidad de los granos, ahí está, va a ser igual a cuánto. Pues realizamos lo que es nuevamente la división. Ahí está. 311 dividido entre 125,66 menos 1,904. Esto ya nos daría un valor de 2,51. Entonces aquí vamos a escribir 2,51. Ahora, ¿en qué unidades? Pues obviamente en gramos sobre centímetros, que gramos sobre centímetros cúbicos. Y de esta manera hemos resuelto el problema, ¿no? Nos pedía calcular el volumen, en este caso la porosidad, que es esto de acá, y la densidad de los granos. Y prácticamente esto es todo lo que se haría en este pequeño ejercicio, ¿no? Está bien fácil, está bien sencillito. Muy bien, y ya con esto pues terminamos. ¿Va? Entonces, aquí voy a parar la grabación.